creo que así, si no estaba muy afuera de la pantalla. Bueno, como les decía, vamos a ver el capítulo 6, el decreto divino y la predestinación. Número 1, vamos a ver la doctrina de los decretos divinos en la teología. La teología reformada insiste en la soberanía de Dios, en virtud de la cual ha determinado soberanamente desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer y ejecuta su soberana voluntad en toda su creación, tanto la natural como la espiritual, de acuerdo con su plan determinado. Esta teología concuerda plenamente con Pablo cuando dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Muchos teólogos luteranos enmudecen o casi enmudecen respecto a la doctrina de los decretos de Dios en general, discutiendo nada más la doctrina de la predestinación y considerándola como condicional más bien que absoluta. Bueno, el decreto de Dios puede definirse como su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Aunque con frecuencia usamos el plural para hablar de los decretos de Dios, sin embargo, en su propia naturaleza, el decreto divino es un acto singular de Dios. No hay, pues, series de decretos de Dios, sino simplemente un plan que abarca todas las cosas que suceden. Nuestra comprensión finita, sin embargo, nos constriñe a hacer distinciones, y esto es lo que explica el hecho de que con frecuencia hablemos en plural los decretos de Dios. Esta manera de hablar es perfectamente legítima, siempre que no perdamos de vista la unidad del decreto divino y la inseparable conexión de los varios decretos, tales como los concebimos. Déjenme mover tantito el equipo. Ya parece que ahí da un poco más de luz. Está medio oscuro. Bueno. Entonces, miren, el hablar de este tema tenemos que tener cuidado por lo que comentábamos la semana pasada, ¿verdad? Acerca de los decretos. Recuerden que muchas veces nosotros, como hombres, queremos jugar a ser Dios y nos gusta mucho decretar las cosas. Definitivamente la semana pasada decíamos, y hoy lo vamos a complementar, que quien decreta las cosas es Dios. Él es quien decide todas las cosas, Él es quien, el único que puede afirmar con su palabra las cosas. Sí, muchas veces usamos el decreto en nombre de Jesús. Bueno, yo al menos no lo encuentro sustentado en la escritura, y pues tampoco lo encuentro sustentado en la teología, y vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? La relación del decreto con el conocimiento de Dios. El decreto de Dios guarda la más estrecha relación con su conocimiento divino. Hay en Dios, como hemos visto, un conocimiento necesario que concluye todas las causas posibles y todos sus resultados también. El decreto de Dios es consecuentemente el fundamento de su libre conocimiento de las cosas, tal como se realizan en el curso de la historia. En Dios no hay ningún decreto ciego, antes únicamente un propósito inteligente y deliberado. Pero en tanto que el decreto es fundamentalmente a los actos de Dios mismo, no está limitado a estos, sino que también abarca las acciones de sus criaturas libres. Esto es muy importante. Y el hecho de que esas acciones están incluidas en el decreto, las convierte en absolutamente seguras, aunque no todas se efectúan de la misma manera. Dios mismo hace responsable de que se acontezcan. Sin embargo, hay otras cosas que Dios incluyó en su decreto y por tanto las convirtió en seguras, pero que no decidió efectuarlas, como son los actos pecaminosos de sus criaturas racionales. Esto a veces como que confunde un poco. El decreto donde incluye semejantes actos generalmente se llama decreto permisivo de Dios. Este nombre no implica que el futuro de estos actos no sea seguro para Dios,
sino simplemente que Él permita que tales actos acontezcan por medio de la libre agencia de sus criaturas racionales. Dios no se hace responsable en forma alguna de tales actos pecaminosos. De repente nos tenemos que poner a pensar y decir, bueno, a ver, ¿realmente Dios en su decreto ya había afirmado que el hombre tendría la libertad de pecar? Bueno, vemos en el jardín del Edén que el Señor habla con Adán y que le dice que no debe tomar del árbol prohibido, ¿verdad? Y sin embargo desobedece. Pero el pensar que Dios no sabía que esto iba a suceder, pues obviamente estamos limitando a Dios en su conocimiento. Él sabe todas las cosas, ¿no? Y a veces tal parecería contraproducente. ¿Y Dios permite eso? Bueno, si Dios no lo permitiera, caeríamos muertos en el primer acto pecaminoso que cometiéramos racionalmente en nuestra vida. Por supuesto, Él no incita a nadie a pecar. Él definitivamente, desde un principio dejó muy claro que estaba la bendición y la maldición para quien hiciera su voluntad, la de Él, por supuesto, y para quien no hiciera la voluntad de Él. Entonces ya estaba marcado desde ahí. Y por supuesto que Él nos lo permite, o sea, somos personas racionales, pero con la libertad de elección. Definitivamente, si Él no hubiera querido que Adán pecara, no nada más le hubiera dicho que no lo hiciera, sino que hubiera hecho alguna otra cosa para que en la naturaleza de Adán estuviera el hecho de que jamás se fuera hacia el pecado. No sé, estamos hablando como si Dios nos hubiera hecho tipo robots, ¿verdad? Que obedeciéramos órdenes ya preprogramadas y que no hiciéramos algo más. Entonces, definitivamente, dentro de sus decretos, tenemos que entender que ese decreto que ahorita estábamos diciendo que es un decreto permisivo, estaba en esa situación. O sea, el hombre va a poder hacer lo que quiera hacer, aunque esté mal. Obviamente, él tenía también en su mente el decretar en algún momento que él mismo iba a poner la solución para que el hombre saliera de esta situación. Y esa solución, pues lo conocemos muy bien, ¿verdad? La persona de Jesús. El decreto incluye todo lo que tiene que suceder en el mundo, sea que corresponda al reino físico o al reino moral, o sea que se trate del bien o del mal. Él no puso el mal. Recordemos que el mal es la ausencia de Dios, es la ausencia de bien. Pero definitivamente en su decreto divino ya estaba que todas las cosas iban a suceder. Y varios puntos en su decreto divino incluye las buenas acciones de los hombres, pero también incluye los actos malvados, incluye los eventos contingentes, los medios, tanto como el fin, la duración de la vida del hombre y el lugar de su habitación. En la plataforma vamos a dejar este capítulo 6 y aquí todas las citas que ustedes pueden ver en estos 6 puntos que acabo de decir. Claro que hay varias objeciones a ese decreto divino. Una de las objeciones es que ese decreto divino es inconsistente con la libertad moral del hombre. El hombre es un agente libre para poder hacer sus propias determinaciones racionales. Ya lo acabo de comentar. Puede reflexionar y en forma inteligente elegir ciertos fines y también puede determinar su acción con respecto a ellos. La libertad de elección. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos realmente vivir bajo las virtudes que Jesús nos dice que debemos de tener o no queremos vivir de esa manera? Sin embargo, el decreto de Dios lleva inseparablemente la imposibilidad de evitarse. Dios ha decretado ejecutar todas las cosas, o si no ha decretado esas cosas, al menos ha determinado que deben acontecer. Él ha decidido para el hombre el curso de su vida.
En respuesta a esta objeción puede decirse que la Biblia ciertamente no concuerda con la suposición de que el decreto divino es inconsistente con la libre agencia del hombre. Ella revela claramente que Dios ha decretado los actos libres del hombre, pero también que los actores, a pesar de eso, son libres y por tanto responsables de sus actos. Nosotros somos responsables de lo que hacemos, por supuesto, pero lo seguimos haciendo y la humanidad lo sigue haciendo. Y por supuesto Dios lo permite. ¿Sí? El hombre se pregunta por qué permite Dios tantas cosas, ¿verdad? Si existe un Dios bueno, ¿por qué permite la maldad del mundo? No es que la permita. Y no es que definitivamente el hombre la haga porque él lo ha decretado. Dios sabe que el hombre lo iba a hacer. Pero tenemos nuevamente, digo, la libertad de elección. Todos los días la gente se pregunta y muchas veces nosotros mismos nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué suceden las cosas? Y creo que ya di algunos ejemplos acerca de muchas cosas contingentes que pueden pasar a mi alrededor sin que yo las busque. Y que definitivamente suceden pues porque el hombre tiene precisamente la libertad de acción que Dios nos dio desde el principio. Además, debemos tener en mente que Dios no ha decretado efectuar por su propia y directa acción todo lo que tiene que acontecer. El decreto divino trae únicamente la seguridad de los acontecimientos, pero ello no implica que Dios prácticamente los ejecutará. De manera que el problema realmente se reduce a esto: saber si una previa seguridad es consistente con el agente libre, o sea, nosotros. Ya la experiencia nos enseña que podemos estar razonablemente ciertos respecto a la conducta que un hombre de carácter da bajo determinadas circunstancias, sin que se inflija en lo más mínimo su libertad. Él conoció que el evento cercano se cumpliría, y sin embargo los caldeos libremente siguieron sus propios deseos al cumplir la predicción. Un ejemplo: hace algunos años, después del boom del Código Da Vinci, apareció el Evangelio de Judas, el Evangelio de Judas Iscariote. Se levantó una gran polémica, ¿verdad? Y decían que la iglesia lo había escondido, que se había conocido y que Judas realmente no era culpable de haber entregado a Cristo porque Jesús le dijo que lo tenía que hacer, porque Dios ya había determinado en su decreto divino que Judas lo iba a hacer entonces él no era culpable. Primero, ¿verdad? Sí, fue escrito ya en una manera tardía, por ahí del año 300, pero siempre se ha conocido, siempre se ha conocido. Y la cosa de ahí es eso del decreto divino, ¿verdad? O sea, Dios había determinado que Judas iba a entregar a Jesús, y pues simplemente Judas lo que hizo es cumplir el designio de Dios. No. Sí, Dios ya lo conocía, pero definitivamente Judas tomó la libertad de elegirlo. Y cuando Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, no diciendo, ve y entrégame. O sea, tienes dos opciones, como todas las opciones que nos da Dios. Tienes dos opciones: ¿sí? Hacer lo bueno o hacer lo malo. Y Jesús lo único que le dijo, bueno, lo que ya tienes en mente hacerlo, hazlo ya. Sea bueno o sea malo. Y lo que Judas eligió fue una mala elección, ¿verdad? Pero no necesariamente que Dios ya había escrito, ya había determinado y que Judas tenía que obedecer. O sea, Dios en su soberana libertad ha determinado que el hombre es pecador. Pero no por eso quiere decir, ok, ya lo determinó, entonces yo debo ser pecador porque él ya lo determinó. Esto es a lo que nos estamos refiriendo. Así que quiero que no nos vaya a quedar una idea equivocada acerca de lo que la teología nos está enseñando. El decreto de Dios ahí está, pero nosotros como hombres tenemos la libertad de acción, tenemos la libertad de raciocinio y podemos determinar cuáles serán nuestras acciones.
Sin embargo, el decreto no es necesariamente inconsistente con la libertad humana en el sentido de la racional determinación propia, según la cual el hombre actúa libremente en armonía con sus previos sentimientos y juicios, con sus inclinaciones, con sus deseos y con todo su carácter. Nosotros vamos forjando este carácter y vamos forjando esta forma de actuar desde siempre. Dios nos lo ha permitido. Esta libertad también tiene sus leyes, y a medida que las conozcamos mejor, estaremos más seguros de lo que un agente libre hará bajo determinadas circunstancias. No puede ser el decreto más inconsistente con el libre agente que con la presencia de Dios. Por su presencia, Él conoce todo desde la eternidad. Él conoce la realidad futura de todos los acontecimientos. Y esto está basado en su preordenación, por medio de la cual Él determina la seguridad futura de estos eventos. O sea, los eventos van a suceder, que ni qué. Dios determina que los eventos tienen que suceder. Y una vez más, no nos vayamos con una idea equivocada acerca de lo que estamos hablando. Ahora, semejante presencia de las libres acciones del hombre pueden ser posibles si el hombre, aún en su libertad, está en armonía con las leyes divinamente establecidas, que una vez más introducen el elemento de seguridad, pero parecería imposible conocer de antemano los eventos que dependen enteramente de la decisión casual de una voluntad sin principios, que puede en cualquier momento volverse en diferentes direcciones sin considerar el estado del alma, ni las condiciones existentes, ni los motivos que se presentan en la mente. Semejantes eventos solamente podrían conocerse de antemano como meras posibilidades. Tenemos muchas posibilidades de hacer las cosas, demasiadas. Sin embargo, lo que Dios decide que ha de suceder, sucede. Dios decidió en su decreto, pues que el hombre sería pecador. Y no se equivocó. El primer hombre que creó tuvo esta situación. Entonces, para quedarnos con una idea bien clara. O sea, Dios desde un principio determinó todas las cosas. Y nosotros somos los que decidimos. Más adelante, cuando hablemos acerca de la predestinación, vamos a comprender un poco de esto, ¿verdad? Sabiendo que no nos vamos a ir con ideas calvinistas o con otras ideas, sino con las ideas que la Biblia trata de darnos. Calvino, Lutero tuvieron su fundamento en sus ideas, en lo que... Perdón, este sonido del teléfono me sacó. Bueno, Calvino y Lutero fundamentaron sus ideas en la Escritura también, pero cada quien, pues obviamente, lleva sus pensamientos como realmente uno quiere llevarlos. La objeción que tenemos acerca de este decreto divino es para hacer que la gente naturalmente diga: si todas las cosas ya están ordenadas, acontezcan como Dios las ha determinado, los hombres no deben de preocuparse acerca del futuro y tampoco necesitan hacer ningún esfuerzo para obtener la salvación. Decir esto difícilmente puede resultar correcto. Si hay gente que hable de este modo, acostumbrarán a hacerlo como mera excusa a su indolencia y desobediencia. Los decretos divinos no están dirigidos a los hombres como una regla de acción y no pueden ser una regla tal, puesto que su sustancia solamente se hace conocida por medio de su realización y, por tanto, después de ella. Hay, sin embargo, una regla de acción que ha tomado cuerpo en la ley y el Evangelio, y esta coloca a los hombres bajo la obligación de emplear en su salvación los medios ordenados por Dios. Aquí hablábamos en esto hablábamos acerca de que no podemos decir, bueno, ya Dios ordenó todas las cosas, ya Dios nos predestinó, ¿verdad? Ya ya estoy predestinado a la salvación, no tengo que hacer ningún esfuerzo por alcanzarla.
Pero si también estoy predestinado o en el decreto de Dios yo estoy destinado a perderme, pues por todos los esfuerzos que haga, de todos modos no voy a alcanzar la salvación. No es así. No es así, decíamos que esto se utiliza solamente como una excusa para no acercarme a Dios. Si yo ya estoy en esto, haga lo que haga, pues Dios no me va a quitar de ahí, porque Él ya dijo desde antes, no es de esa manera lo que estamos diciendo. Tenemos que entender claramente esta palabra o esta doctrina de la teología acerca del decreto. Otra de las objeciones, cuando decimos que el decreto ya está hecho y que no hay ningún cambio, una de las objeciones es que hace a Dios el autor del pecado. Y esto, si fuera verdad, naturalmente sería una objeción insuperable, porque Dios no puede ser el autor del pecado de ninguna manera. Vemos que la Escritura nos dice que la ley de Dios es pecado y la santidad de Dios no lo va a permitir que Él sea el autor del pecado. Pero el cargo no es verdadero. El decreto solamente hace a Dios el autor de seres morales libres, mismos que son los autores del pecado. Dios decreta mantener la libre agencia de estos, regular las circunstancias de sus vidas y permitir que la libre agencia ocupe en multitud de actos de los cuales algunos son pecaminosos. Por buenas y santas razones, Dios hace que estos actos pecaminosos acontezcan de seguro, pero Él no decreta producir los malos deseos, ni decreta decidir eficientemente la preferencia en el hombre. El decreto respecto al pecado no es decreto eficiente, sino permisivo, o decreto para permitir, a diferencia del decreto para producir. Y Dios no puede aplicar su divina eficiencia para producir pecado. Aquí estamos diciendo que Dios decreta mantener la libre agencia. Ese es el decreto, ¿verdad? Los hombres se van a dirigir, van a efectuar, van a actuar tal y como Él lo ha decretado, con plena libertad, con plena libertad. O sea, que estamos con la libertad de Dios para pecar, ¿sí? Sí, pero no nos incita a pecar. Tenemos la libertad si lo queremos hacer. Es como cuando ya tenemos hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijas y obviamente cuando son pequeñitas yo las guío, trato de llevarlas por el buen camino, pero llega un momento en que ellas tienen que decidir las cosas. Y si en algún momento ellas deciden irse por un mal camino, a mí me va a doler en el alma, posiblemente diré, híjole, pues a lo mejor yo tuve la culpa, pero tengo que entender una cosa, ellas tenían la libertad y la libertad Dios se las dio. Dios ha decretado libertad para nosotros. Y nuevamente, en la Escritura podemos encontrar, he aquí la bendición y he aquí la maldición. La bendición, si obedeces las cosas que Dios te ha dicho. La maldición, si no las obedeces. ¿Verdad? Pero nunca vemos que diga, pero mira, órale, te doy chance de que te vayas por la maldición. O que nos impulse, ¿verdad? No. Pero tampoco nos dice, pero estás obligado a obtener nada más la bendición. No, no, definitivamente Él en esto que estamos viendo que se llama el decreto divino, ha decretado que nosotros podemos hacer lo que queramos hacer, aún si se trata del pecado. Ninguna dificultad compromete a un decreto que además no acompaña a un mero permiso pasivo de lo que Dios podría muy bien evitar, tal como lo toman los arminianos, que son los que acostumbran levantar esta objeción. O sea, Dios podría evitar que pecáramos, ¿sí? Dios muy bien podría decidir que no pecáramos, pero ya me imagino cuando estamos enviciados, ¿no? Que vamos a agarrar nuestra botella de licor, nos la vamos a
a tomar, bueno, no la primera botella, ¿verdad? No somos pues la fe, pero sí nos vamos a servir y vamos a tomar, y en ese momento Dios destruye el vaso, o Dios manda un rayo y me tira el vaso. No, por supuesto que no. Dios me permite hacerlo. Su palabra ya me dijo que no lo debo de hacer, pero en su decreto decidió que si yo quiero hacerlo, lo debo de hacer. Y me da la seguridad de hacerlo. Fíjense qué fuerte es esto, ¿eh? O sea, entonces, Dios no hace las cosas, no. Dios me da plena libertad. Esa es la gran bendición de que somos seres que Él nos permite hacer las cosas como nosotros queramos hacerlas. El problema de la relación con Dios, con el pecado, permanece como un misterio para nosotros. Misterio que no somos capaces de resolver. Puede decirse, sin embargo, que su decreto que permite el pecado, en tanto que hizo segura la entrada del pecado en el mundo, no significa que Dios se deleite en la maldad, sino únicamente que Él consideró sabio permitir el mal para el propósito de su propia revelación. No obstante, lo aborrecible que es el pecado a la naturaleza divina. O sea, también el Señor dijo, bueno, si el hombre se va a inclinar por el pecado, pues obviamente voy a permitir que eso suceda. ¿Para qué? Para que el hombre se dé cuenta que el pecado, por lo regular, es ir en contra de uno mismo, ir en contra de nuestro prójimo, ir en contra del mundo que Él creó. Y para que nos demos cuenta que en el momento que nosotros reaccionemos y nos demos cuenta de que estamos haciendo daño a nosotros, a los demás o al mundo, podamos tomar el camino distinto, o sea, el arrepentimiento, y que podamos encontrarlo a Él, y que entonces le demos la gloria. Eso es lo que Dios en su decreto decidió. Espero que no hayamos quedado con más dudas de las que tratamos de resolver. Hablemos ahora acerca de la predestinación. El otro fue el decreto divino, y sabemos que los atributos de Dios y todo lo de Dios es todo en Dios y Dios en todas las cosas que Él da, ¿verdad? Así que el decreto divino y la predestinación pueden parecerse, van de la mano, pero pues vamos a tratar de aclarar un poco acerca de lo que es uno, de lo que es el otro. Al pasar de la discusión del decreto divino al de la predestinación, todavía seguimos tratando el asunto, pero hemos pasado de lo general a lo particular. La palabra predestinación no se usa en el mismo sentido. Algunas veces se emplea simplemente como sinónimo de la palabra genérica decreto. En otros casos, sirve para designar el propósito de Dios respecto a todas sus criaturas morales. Sin embargo, con más frecuencia denota el consejo de Dios con respecto a los hombres caídos, incluyendo la soberana elección de algunos y la justa reprobación del resto. A través de la historia de la Iglesia, con base en la Escritura, no podemos negarlo, se han sacado las doctrinas, la que hoy se conoce como la del calvinismo, y otras como la del luteranismo, en donde no siempre ha quedado claro esto de la predestinación. Sí, en Efesios 1 vemos el saludo de Pablo a la iglesia de Éfeso, a los santos que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya nos tenía predestinados. Y de ahí nos vamos con la idea de que antes de la fundación del mundo, los que estamos ahorita aquí en este foro, si es que hemos aceptado a Jesucristo, ya estábamos desde antes de que el Señor fundara el mundo, ya estábamos anotados como personas que nos íbamos a salvar. Y por eso decía hace rato, ¿verdad?
si ya nos teníamos que salvar, pues pues Dios nos hubiera dado un chancecito para seguir disfrutando del mundo, ¿no? Total, y al fin nos íbamos a salvar. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Pues eso, o sea, él supuso que de todos modos él se podía salvar y que podía tomar la decisión, y en su lecho de muerte fue cuando se arrepintió y pidió perdón al Señor, y, y pues él sabía que el Señor bautiza con la palabra, ¿verdad? Entonces definitivamente lo dejó hasta el final. Y así podríamos pensar, ¿verdad? Si ya estaba yo predestinado para salvarme, híjole, pues, ¿por qué no lo vi desde antes y todavía me llevo unos años más disfrutando del mundo y sus placeres? No, no. Esta es una idea equivocada que no tiene mucho fundamento en la Escritura, aunque los calvinistas sigan diciendo que así es, ¿verdad? Bueno, entonces, esta doctrina de la predestinación en la historia, hasta la época de Agustín, de San Agustín según los católicos, la predestinación no constituyó en la historia un asunto importante de discusión. La mencionan los primitivos padres de la Iglesia, pero no parece que tuvieran de ella un concepto muy claro. En lo general, la consideran como la presciencia de Dios con referencia a las acciones humanas, base sobre la cual Dios determina el futuro destino de los hombres. De aquí que fue posible para Pelagio, uno de los que estaban en contra de los padres de la Iglesia, ¿por qué? Porque no tenían las mismas ideas, apelar a algunos de aquellos primitivos padres. Según Pelagio, la preordenación para salvación o para condenación se funda en la presciencia. Consecuentemente, no admitía una predestinación absoluta, sino en todo sentido una predestinación condicional. Agustín afirmaba que en la predestinación Dios conoce de antemano lo que no quiere hacer, por ejemplo, todos los pecados, y habla de los elegidos como sujetos de predestinación y de los réprobos como sujetos de la presciencia divina. En otros pasajes, sin embargo, Agustín habla también de estos réprobos como sujetos de predestinación, de manera que no cabe ninguna duda que él enseñó una doble predestinación. No obstante, reconoció la diferencia entre una y otra, que consiste en que Dios no predestinó para condenación y los medios que ella conduce en la misma forma en que lo hizo para salvación, y que la predestinación para vida es puramente soberana, en tanto que la predestinación para muerte eterna es también judicial y toma en cuenta el pecado del hombre. Por supuesto, después de 20 siglos, o casi 20 siglos, después de los padres de la Iglesia, las cosas se han aclarado un poco, pero solamente un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los teólogos siguen insistiendo de una a otra. Pero tal parece que la Biblia lo que nos dice es que si yo soy un hombre pecador, estoy destinado a la muerte, por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también nos dice que el regalo de Dios es precisamente la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y que todos aquellos hombres que no acudan a Jesucristo, que todos aquellos hombres que no se arrepientan jamás de sus pecados y que sigan viviendo la vida pecaminosa, pues obviamente tienen un destino final. Por supuesto, ahí vemos la gracia y la justicia. La gracia y la justicia. A menudo, la expresión doble predestinación es utilizada como un término peyorativo para describir la perspectiva de aquellos que sugieren que Dios está tan activo en mantener al reprobado fuera del cielo como lo está en llevar dentro al elegido. Hay una forma más siniestra de doble predestinación, lo que sugiere que Dios está tan activo en hacer al reprobado tan malo como Él está en santificar al elegido. ¿Qué mal eso? Imaginémonos a Dios. Dios no es una persona, Dios no es un ser como nosotros, ¿verdad?
Dios es espíritu. Eso ya lo vimos y eso nos tiene que quedar claro. Sí, en la Biblia vemos que su pueblo trata de antropologizar al hombre y le pone ahí las manos de Dios, los pies de Dios, el rostro de Dios, la nariz de Dios, pero sabemos muy bien que no es así. Dios es espíritu. Pero imaginémonos a Dios trabajando desde donde esté. Él está en todos lados, pero para muchos está solamente en el cielo. Y está tratando de que el malo sea más malo. Él es el que ha hecho que el Chapo Man se escape de la cárcel varias veces y que siga haciendo maldades, y él se ocupa de que siga siendo más malo, porque la idea de Dios desde el principio de la humanidad era que el Chapo iba a sufrir en las llamas del infierno. Y de que nosotros, ¿sí?, cada día estemos más limpios, ¿verdad? Por eso cada domingo manda a los pastores a predicar que nos tenemos que mantener siempre en la santidad, porque él está tan ocupado, dice esto de la predestinación, en que el malo siga siendo malo y que los buenos seamos más buenos todavía. Eso no es así. O sea, sí podemos decidir que el Chapo, a lo mejor por la forma de vida que lleva, como cualquier otro maleante, pues no va a cambiar jamás, pero no es porque Dios lo esté haciendo, ¿verdad? Muchos decimos, pues sí, así fue como pasó con Faraón, ¿verdad? Manda a Moisés y dice la palabra de Dios que Dios seguía haciendo que Faraón se enojara más y más. Muchas veces esas son las ideas que nos dan en la iglesia. Pero pues es que nos conformamos con leer un poco la Biblia y entenderla de esa manera y se acabó, ¿no? O sea, nunca tratamos de repetir el estudio de un pasaje 5, 6, 10, 15 veces, ¿verdad? Con 2 veces que lo veamos, ya somos expertos en el pasaje. Y de ahí salen tantas ideas equivocadas. Hacia el final de la Edad Media, se hizo completamente manifiesto que la Iglesia Católica Romana concedería mucha amplitud en la doctrina de la predestinación. Mientras sus maestros sostuvieran que Dios quiere la salvación de todos los hombres y no estrictamente de los elegidos, podrían, con Tomás de Aquino, moverse hacia el agustinianismo en la doctrina de la predestinación. Los reformadores del siglo XVI abogaron por la más estricta doctrina de la predestinación. Lutero aceptó la doctrina de la absoluta predestinación, aunque la convicción de que Dios quería que todos los hombres fueran salvos lo hizo en las postrimerías de su vida suavizar aquella doctrina un poco. Gradualmente desapareció de la teología luterana, que ahora considera la reprobación toda o como condicional. Calvino mantuvo firmemente la doctrina agustiniana de una absoluta y doble predestinación. Para Calvino, los calvinistas y para muchas iglesias, la predestinación está de que aquellos que no se van a salvar ya están predestinados desde un principio y no se van a salvar. Hagan lo que hagan. Esa sería una contradicción en la escritura, pero para ellos es doctrina. Y obviamente, como buenos calvinistas, pues manejan la escritura de una buena manera con sus argumentos y con sus citas. Lutero lo veía de otra manera. Lutero veía que sí, todos los hombres están predestinados. Y definitivamente, al menos la postura personal que yo tengo es esa. Todos los hombres estamos predestinados. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino al mundo con la misión de entregarse a la muerte para que esa muerte fuera realmente una muerte vicaria para toda la humanidad. Pero Jesús ya hizo su trabajo. Ahora corresponde a la humanidad hacer el suyo, que es conocerlo, acercarse a Él, aceptarlo, ¿verdad? El que come mi carne y el que bebe mi sangre jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed.
Entonces ahí lo vemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, que definitivamente no nos está hablando de la Santa Cena. Faltaba año y medio más o menos para que eso sucediera. Entonces ahí vemos esa situación, ¿verdad? Claro que los hombres actúan como en aquel pasaje. Muchos no entendieron qué dura es esta palabra, ¿verdad? Y desde entonces muchos se fueron y ya no lo siguieron. ¿Sí? Los discípulos, ¿qué hacemos nosotros, Señor? Bueno, pues en ustedes está la decisión. ¿Se quieren ir como aquellos? Pues adiós. ¿Se quieren quedar conmigo? Por supuesto, son bienvenidos. Entonces, la predestinación ha hecho que todos los hombres estén predestinados. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros naciéramos, antes de que cualquiera existiera, aún antes de Jesucristo, Dios había decidido que iba a poner una solución. ¿Cuál? Jesús. Jesús el Cristo. Actualmente, el teólogo Karl Barth ha dirigido de nuevo la atención hacia la doctrina de la predestinación, pero dio de ella una estructura que ni siquiera de lejos se parece con la que dieron Agustín y Calvino. Con los reformadores, sostiene que esta doctrina acentúa la libertad soberana de Dios en su elección, revelación, llamamiento, etc. Al mismo tiempo, Barth no ve en la predestinación una predeterminada separación de los hombres y no entiende, como Calvino, que la elección es elección particular. La teología barthiana dice: se necesita insistir en que la predestinación no significa la selección de un determinado número de gente para la salvación y el resto para la condenación, de acuerdo con la determinación de una desconocida e incognoscible voluntad. Esa idea no pertenece a lo que es propiamente la predestinación. Y es que tenemos que verlo desde un punto de vista más escritural. Imaginémonos a un Dios santo, a un Dios que es amor, decidiendo conforme vaya naciendo la humanidad. Hoy en día, siglo XXI, 2017, sabemos muy bien que alrededor de todo el mundo nacen cientos de niños a cada minuto de la existencia. Imaginémonos a Dios marcando a cada uno de esos cientos, miles de niños, millones de niños que nacen durante una semana, un mes, un año, y él marcándolos, ¿no? Así como con visto bueno, palomita y tache. Palomita se va a salvar, tache se va a condenar. Palomita a los 19 años va a alcanzar a Cristo, a los 30 años va a alcanzar a Cristo, a lo mejor a los 60, pero todavía va a alcanzar a Cristo. ¿Sí? Y por más esfuerzos que haga, ya trae un tache y nunca se va a salvar. Ese no es un Dios de amor. Eso no es un Dios del que habló Juan en 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No, Juan lo hubiera dicho, porque de tal manera Dios juega a los dados y escoge a unos y a los otros los vota. Sí, a lo mejor estas palabras como que no son tan normales en la iglesia, ¿no? Pero eso es lo que es. Algunos los califica con bien, a otros los desecha. Ya sabe que a unos van a ser muy malos en su vida, a otros van a ser muy buenos. Él lo sabe todo. Pero entonces, ¿para qué dio a Jesucristo? Si aquellos que son malos tendrán que ser malos toda la vida, entonces ¿para qué puso a Jesús en este mundo? Para que el pecado quisiera hacer a él. No sería congruente, ¿verdad? Definitivamente la teología ha existido desde hace mucho tiempo. Uno no es teólogo, sí, tenemos conocimientos de teología, nos gusta la teología, pero a veces pensamos que como somos los simples mortales, pues nosotros no podemos alcanzar los tamaños de esas personas que se han dedicado tanto al estudio. Tenemos muchas ayudas hoy en día y podemos estar convencidos de que todo lo que hay a nuestro alrededor nos tiene que ir
ayudando a encontrar lo que la Biblia nos quiere dar. Sí, es un libro difícil, por supuesto es un libro difícil, pero un libro imposible. Y sin embargo, los teólogos lo saben, nosotros lo sabemos. La Biblia se explica por sí misma. Así que si queremos realmente tener una buena explicación de la Escritura, lo único que tenemos que hacer es abrir bien los ojos, pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos ilumine, para que podamos comprender su palabra. Y tenemos que llegar a alguna decisión. Hoy en día en el Buen Pastor y en muchas iglesias, ¿verdad? La idea de la predeterminación calvinista está muy vigente. La idea del salvo siempre salvo, no les gusta a muchos. Sí, ¿por qué? Porque nos conocemos como hombres, sabemos lo que somos. Muy dentro de nosotros sabemos que a pesar de que ya me bauticé, a pesar de que cada Santa Cena ya estoy santificado, porque el resto del año no importa mucho, pero antes de la Santa Cena sí. Entonces, ya hemos aprendido que nos tropezamos a cada rato y a veces este tipo de cosas nos hacen tan difíciles de comprender como seres finitos, pero tenemos que tener en mente eso, somos seres finitos. Muchas de las cosas que Dios nos ha dicho no la comprendemos por completo, pero tenemos que irnos siempre por el camino que nos va marcando esto que es Dios amor. ¿Entonces no va a castigar a nadie? Sí, por supuesto, la ira divina existe, pero tenemos que ver que Dios ha puesto a nuestro alcance esa salvación con la que nos predestinó desde antes. Y nos predestinó porque iba a poner la salvación. Círculo virtuoso, así se llama, ¿verdad? La predestinación conduce al hombre a una crisis en el momento de la revelación y decisión. Ella lo condena atendiendo a la relación que por naturaleza como pecador guarda para con Dios. Y en esa relación Dios lo rechaza, pero también lo elige atendiendo a la relación según la cual el pecador es llamado en Cristo y para la cual fue destinado en la creación. Si el hombre responde a la revelación de Dios por medio de la fe, es entonces, entonces lo que Dios ha querido que sea, un elegido. Pero si no responde, sigue siendo un reprobado. Y ambas decisiones se encuentran en el interior del mismo de nosotros, pero en un modo tal que visto desde el lado humano, el hombre siempre está reprobado. Pero visto desde el lado divino, el hombre es un elegido. La base de la elección es la fe. La base de la reprobación es la falta de fe. La fe es una decisión. No es algo que me dé Dios de un día a otro. Sí, claro. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros escuchamos que realmente somos unos pecadores, pero que Dios ha provisto a su Hijo para que Él, con su muerte, podamos tener los pecados perdonados, eso lo tenemos que entender. Y nuestra decisión tiene que ser o aceptar a Jesús para que nuestros pecados se perdonen, o no aceptarlo. Y aceptar lo que nuestro destino, lo que nuestro predestino esté por parte de Dios, ¿verdad? Pero definitivamente Dios, decía Einstein, no juega a los dados, no deja las cosas al azar. Entonces, tenemos nosotros la decisión para tener la salvación o para seguir siendo reprobados. Hablemos del autor de la predestinación y los objetos de ella. Por supuesto, el autor ya sabemos quién es, ¿verdad? El decreto de predestinación es sin duda alguna, en todas sus partes, el acto concurrente de las tres personas en las cuales se manifiesta nuestro Dios, que son una en su consejo y voluntad. Pero la economía de salvación, como está revelada en la Escritura, el acto soberano de la predestinación,
se atribuye más particularmente al Padre, al que llamamos nosotros el Padre, no al Dios Padre, sino a Dios como se ha manifestado como Padre. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Los objetos de la predestinación. A diferencia del decreto de Dios en general, la predestinación tiene referencia únicamente a las criaturas racionales, al hombre. Con mucha frecuencia se refiere a los hombres caídos. Y sin embargo también se emplea en un sentido más amplio, y aquí lo usamos en su sentido más inclusivo para abarcar todos los objetos de predestinación, que incluye a todas las criaturas racionales de Dios, es decir, a todos los hombres, tanto buenos como malos. No solamente se incluyen como grupos, sino como individuos. En el Antiguo Testamento, Israel se encarga de ver que Dios es un Dios nacional, es un Dios del pueblo de Israel. Pero la Biblia nos da a entender en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sobre todo nos da a entender que es un Dios personal. Entonces, no nada más ve a los individuos como grupos, sino como personas individuales. Y aquí también tiene la predestinación a los ángeles buenos y a los ángeles malos. La Biblia no solamente habla de ángeles malos y de ángeles malvados que no guardaron su primer estado, sino también habla de ángeles buenos. La pregunta es, ¿cómo vamos a formarnos el concepto de la predestinación de los ángeles? La opinión de algunos es simplemente que Dios determinó en general que los ángeles que permanecieran santos serían confirmados en un estado de bienaventuranza, en tanto que los otros serían perdidos. Los ángeles, a diferencia de nosotros, ya no tienen una esperanza. Los ángeles vieron seguir al ángel malo, ¿sí? Y que se convirtieron en sus demonios, pues obviamente ya están predestinados para la destrucción. Los ángeles que siempre se quedaron con Dios, a pesar de que el ángel malo los pudo haber incitado para irse también y se quedaron, ellos ya están predestinados a ser siempre buenos y a tener las bondades y las bienaventuranzas de Dios. Pero la Biblia nos habla precisamente que la predestinación es para ambos. ¿Por qué? Porque definitivamente en la Escritura vemos que los ángeles perdidos jamás tendrán ya la oportunidad de cambiar su naturaleza, de cambiar su actitud y de ser salvados por Dios. Ahí ya hay una predestinación. Bueno, pero la predestinación que nos interesa, sobre todo, es la predestinación de los hombres. Porque siempre hay un punto muy importante de diferencia en la predestinación de los hombres y la de los ángeles. Los ángeles no fueron electos o predestinados en Cristo como mediador, sino en Cristo como cabeza, es decir, con Él guardan la relación ministerial. Nosotros sí podemos elegir a Cristo como nuestro mediador y como nuestro Salvador. Bueno, unos cuantos minutos más para que podamos concluir este tema. Recuerden, va a estar ahí en la plataforma para que con mayor detenimiento lean, vean las citas. Es muy importante las citas que ponemos, porque todas las ideas que estamos plasmando, obviamente tienen que estar fundamentadas en la Escritura. Recuerden, hermanos, si hablamos de algo que no está fundado en la Escritura, estamos hablando de lo que la Biblia dice doctrinas de hombres. Y las doctrinas de hombres se equiparan, dice, con doctrinas de demonios. Entonces, todos los temas que damos, si ustedes nada más se quedan con lo que estamos hablando, podría generarse dudas. Lean lo que está en la plataforma y ahí hay citas bíblicas en donde podemos aclarar todo lo que estamos diciendo. Las partes de la predestinación. Hay dos partes, es decir, elección y reprobación. La predestinación tanto de los buenos como de los malos para su destino final y para determinados fines inmediatos que servirán a manera de instrumentar la realización del destino final correspondiente a cada uno. 1. La elección.
La idea bíblica de la elección habla en más de un sentido. Encontramos, uno, la elección de Israel como pueblo para privilegios especiales. Dos, la elección de individuos para algún oficio, para el desempeño de algún servicio especial, por ejemplo, Moisés, los sacerdotes, los reyes, los profetas y los apóstoles. Tres, la elección de individuos para ser hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Esta última es la que consideramos aquí como parte de la predestinación. Puede definirse esta predestinación de los individuos como el acto eterno de Dios por el cual en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para ser los recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Con más brevedad, podemos decir que la elección es el eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana en y por medio de Jesucristo. Y nuevamente hablamos de algunos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que no toda la humanidad ha escogido a Cristo. Siglo XXI y nosotros vemos en nuestras sociedades que cada día hay más personas reacias a aceptar que Jesús es Dios, a aceptar que Dios ha propuesto a Jesús para que tengamos la salvación. Entonces, definitivamente, Dios sabe de antemano que va a escoger a algunos. Porque si no fuera así, pues nuevamente vamos a lo mismo. ¿Para qué hubiera mandado a Cristo si Él tenía la decisión de salvar a todos? Él quiere que todos se salven, pero todos no queremos ser salvados. O no todos queremos ser salvados. Dos, las características de la elección. Las características de la elección son idénticas con las de los decretos en general. Por ejemplo, 1, letra A, es una expresión de la soberana voluntad de Dios, es decir, de su divino beneplácito. El amor electivo de Dios precede al envío de su Hijo. Es inmutable, B, letra B, es inmutable, y por tanto hace que la salvación de los elegidos sea segura. Por su propia eficiencia, Dios hace efectivo el decreto de elección mediante la obra salvadora que Él cumple perfectamente en Jesucristo. Una y otra vez lo repetimos. Letra C. Esta elección es eterna, es decir, viene desde la eternidad. La elección divina jamás debería identificarse con alguna selección temporal, sea para el goce de la gracia especial de Dios en esta vida, para privilegios especiales o servicios de responsabilidad, o para la herencia de la gloria que ha de venir, sino que debe considerarse como una situación eterna. Letra D. Es irresistible. Esto no significa que el hombre no pueda oponerse a su ejecución. Hasta cierto grado, antes bien, significa que la oposición del hombre no va a prevalecer. Tampoco significa que Dios, en la ejecución de su decreto, aniquile la voluntad del hombre en una forma inconsistente con la libre agencia humana. Sin embargo, sí significa que Dios puede y ejercita una influencia tal sobre el espíritu del hombre como para hacerlo que quiera la salvación. Recordemos, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es, aparte de que sí es como, no es una de las gracias del Espíritu Santo, o uno de los frutos del Espíritu Santo, más bien tendremos que considerar que el fruto es ya más bien la fidelidad. Pero la fe es una determinación, ¿verdad? Por eso cuando los apóstoles le preguntan al Señor, aumentanos la fe, vean ustedes lo que le responde el Señor a los discípulos. En la iglesia oímos mucho que así como los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, en la iglesia vemos mucho que oramos y diciendo eso, ¿verdad? Señor, auméntame la fe. Vean ustedes ese pasaje y dense cuenta lo que Dios le contesta a los discípulos. Esa como una tarea extra, ¿eh? No necesariamente que lo escriban, pero digo, si quieren, pero si no, vean lo que el Señor les contesta cuando dice, no, auméntame la fe, ¿verdad? Entonces, la fe es una decisión.
Y hablemos ahora de el propósito de la elección. Esta elección tiene un doble propósito. Uno, el propósito inmediato es la salvación de los elegidos. Y dos, el propósito final es la gloria de Dios. Aún la salvación de los hombres está subordinada a ese propósito, que la gloria de Dios es el más alto propósito de la gracia que elige, y entonces se declara enfáticamente, por ejemplo, en Efesios 1:6. Ahí vemos que se declara ese propósito de la elección, ¿verdad? Hemos sido elegidos por el Señor para gloria de su nombre. Claro, para ser elegidos tenemos que pedir ser elegidos. Y ya por último, ya nada más unos cuantos minutos, hablemos de la reprobación. Y así terminamos y así vamos a terminar este capítulo. Para que no se nos quede nada. La reprobación. Nuestros símbolos confesionales hablan no solamente de elección, sino también de reprobación. Agustín enseñó tanto la doctrina de reprobación como la de elección. Pero esta doctrina dura encontró mucha oposición. Los católicos romanos, los luteranos, los arminianos, los metodistas, generalmente rechazan esta doctrina en su forma absoluta. Si todavía hablan de una reprobación, es la que basan en la presciencia de Dios. Es de perfecta evidencia que Calvino tuvo profunda conciencia de la seriedad de esta doctrina por el hecho de que la llamó el decreto espantoso. A pesar de eso, no se sintió con libertad para negar lo que consideró como una importante verdad bíblica. La reprobación puede definirse como aquel acto eterno de Dios por medio del cual determinó pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia especial y castigarlos por causa de sus pecados para la manifestación de la justicia divina. Y la prueba de la doctrina de reprobación se deduce naturalmente de la lógica de la situación. El decreto de elección inevitablemente implica el decreto de reprobación. Si el todo sabio Dios, poseedor de infinito conocimiento, se propuso eternamente salvar a algunos, entonces Él también se propuso no salvar a otros. Pero no por elección, estos sí, estos no, sino por la elección de nosotros mismos. Esto tiene que quedarnos bien claro, ¿verdad? Si nosotros decidimos no aceptar lo que Dios nos está dando, pues es obvio que Él no nos va a estar obligando. No quiero irme contigo, no, sí. Entonces Él no va a agarrar y va a decir, sí, por favor, cree en mí, mira, si quieres, bueno, pues la libertad de elección nos la dio desde un principio. Si Él escogió o eligió a algunos, entonces ha rechazado por ese mismo hecho a otros. Brunner nos previene en contra de este argumento, puesto que la Biblia no enseña ni siquiera una sola palabra, una divina predestinación. Perdón. Puesto que la Biblia, les decía, no enseña ni siquiera una sola palabra, una justicia predestinación para rechazamiento. Pero nos parece que la Biblia no contradice, sino justifica la lógica en cuestión, puesto que la Biblia es ante todo una revelación de redención. Entonces no tiene tanto que decir acerca de la reprobación como de la elección. Pero lo que dice es perfectamente suficiente. Entonces, a nosotros no nos puede quedar dudas que la Escritura es bastante clara. Que la Escritura nos dice que definitivamente lo que tenemos que hacer, y para eso Él vino al mundo, en la persona de Jesús, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, mostrarle al mundo que lo hemos hecho. ¿Cómo? Por medio del bautismo en agua. Y definitivamente tenemos la salvación. Si no lo hacemos, la Biblia nos muestra claramente que estaremos perdidos. Dios no escogió a cada uno para la salvación. Dios ha escogido a toda la humanidad. Pero la humanidad
debe decidir escoger a Dios para su personal salvación. Bueno, hermanos, como les he comentado, este capítulo va a quedar en la plataforma en estos días. Yo espero que quede, si no mañana, pues el domingo en la tarde o en la noche, ya la van a tener en la plataforma. Lo que les decía, léanlo, vean los